Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 11 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Benito Abad, Padre y patrono de todos los exorcistas y liberadores. Hoy los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente lo han recibido, ejérzalo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de paz, la paz de ustedes recibirán ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este jueves vocacional. Hermanos, hoy yo los invito a que vayan al Santísimo, vivan esta hora santa, y si lo hacen, por favor, recen por este servidor, por el Padre Bernardo Moncada. Pídale al Señor que a través del corazón de la Virgen María y por intercesión de San Benito Abad, los deseos de mi corazón se hagan realidad. Yo saludo a todos los sacerdotes, presbíteros, a todos los religiosos, a todos los laicos que se dedican al ministerio de liberación. Que hoy el Señor los bendiga de una manera muy especial, porque hoy es el día de San Benito Abad, el patrono no oficial de los exorcistas y de todos aquellos que se dedican al ministerio de liberación. Digo no oficial porque San Benito no fue sacerdote, fue un abad, un religioso, y sin embargo un hombre con un poder de liberación muy fuerte dado por Dios a este grande hombre. Pero el derecho canónico dice que solamente el obispo o en su defecto un presbítero pueden ser exorcistas. Por esa razón San Benito Abad es el patrono no oficial de todos aquellos que se dedican al ministerio de liberación. Hermanos, para hoy jueves hemos escuchado una perícopa, una parte del Evangelio de San Mateo, que está tomada del capítulo 10, versículo 7 al 15, que a su vez es la segunda parte de este envío que le hace nuestro Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles. Vamos a retroceder un poco. Hace 2 días en la liturgia escuchamos que el Señor veía a aquellas multitudes y el Señor, al ver esta muchedumbre, sintió compasión de ellas porque estaban cansadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El Señor le dice a sus apóstoles: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Después el Señor, el día de ayer escuchamos cómo el Señor escoge a estos 12 apóstoles, cómo el Señor Jesucristo los envía a predicar la palabra del Señor. Les da unas instrucciones muy puntuales, que las instrucciones las escuchamos hoy. El día de ayer el Señor les había dicho que no tomaran camino de gentiles, ni entren en casa de samaritanos, sino que se dirigieran más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y ahora el Señor muy puntualmente les va a dar a estas personas algunas instrucciones, a estos dos apóstoles, y esas instrucciones nos pueden servir a nosotros que nos dedicamos también al servicio de la palabra, al apostolado profético. Dice el versículo 7, al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Ojo con esto. Al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Desde el Antiguo Testamento hemos escuchado el anuncio del reino de los cielos o del reino de Dios, como dirían los demás evangelistas. Sin embargo, el Señor no les manda decir que el reino de los cielos va a llegar, que el reino de los cielos ha llegado, sino les dice que el reino de los cielos está cerca. Y esto es importante, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla acerca del reino de los cielos, pero no se define. Y entonces algunos dirían, bueno, ¿y qué es entonces el reino de los cielos? Es el reinado de Dios, de Jesucristo, en nuestros corazones. Y si está cerca, ¿a qué distancia está este reino de Dios? ¿A qué distancia está este reino de los cielos? Y la respuesta es a un sí de distancia. El Señor lo que quiere es que las personas se convenzan, abran sus ojos, sus oídos, su corazón, para que acepten el reinado de Jesús en sus corazones. Y para esto el Señor está mandando, enviando, está haciendo ese envío misionero a través de este discurso apostólico a sus apóstoles, a sus discípulos, para que vayan y a través de la predicación les abran los oídos, los ojos, el corazón a todas aquellas personas que los escuchen, para que acepten el reinado de Dios en sus corazones, que es aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto no se hace solamente con palabras. El Señor Jesucristo va un poco más allá. Esa predicación, ese poder que ustedes han recibido, lo recibieron no para esconderlo, no para ocultarlo, sino que lo recibieron para ponerlo en ejercicio, en el bien de los demás. Como dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Los dones se reciben para provecho común. Esto que recibieron, vayan, salgan, denlo, entréguenlo a todos aquellos que lo necesitan. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, a través de la palabra, pero también a través de las obras portentosas, a través de los signos, prodigios, milagros, portentos, obrados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, dice el versículo 8, curen enfermos. Y esto es importante, porque la curación de los enfermos hace parte de los signos de la instauración del reino en medio de los hombres. Curen los enfermos. Este es el don de sanación o el don de milagros, del cual también nos habla a nosotros, pues el Nuevo Testamento. El don de milagros que el Señor les había dado a esos apóstoles al iniciar el capítulo 10, curar toda enfermedad y toda dolencia. Curen los enfermos, dice el Señor. ¿Y cómo curamos a los enfermos? El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, nos dice a nosotros la manera en que tenemos que curar a los enfermos. San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Dice el 18, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les harán daño. Y vea la clave, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien, estos sanarán. ¿Cómo hacen los apóstoles para sanar a los demás? ¿Cómo hacen los apóstoles para sanar en el nombre de Jesús? Como lo hacía el Señor en su mandato, imponer las manos sobre los enfermos y pedirle al Señor de una manera directa, concisa y precisa que sane la enfermedad de esta persona. Al padre Emiliano Tardif, que queremos tanto los carismáticos, le hicieron una pregunta. Le dijeron, padre Emiliano, ¿todas las misas son de sanación? Y el padre dijo, claro, todas las misas son de sanación, porque en todas las misas se hace presente el que sana, que es Jesús de Nazaret, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces le dijeron, padre, ¿y por qué no en todas las misas la gente se sana? Y el padre respondió, porque no en todas las misas se pide expresamente, directamente,
ese don para los hombres. No en todas las misas se le pide al Señor que sane. En las misas por los enfermos, por los cautivos, por los oprimidos, se le pide expresamente al Señor que el Señor sane a los enfermos. Y entonces el Señor que está ahí cumple los deseos más íntimos del corazón. ¿Qué tengo que hacer yo, Padre, para que una persona sane? Es la pregunta que tienen los demás. Porque hoy en día los orientalismos nos dicen a nosotros que si usted impone las manos sobre las personas y a través de la fuerza humana, a través de las facultades extrasensoriales, llamado el famoso Reiki, usted puede llevar a la otra persona que sane. Eso dice. Imponga las manos, concéntrese, reclame la energía del universo y sencillamente el cosmos conspira para que los deseos se hagan realidad. Y entonces, imponiendo las manos sobre los enfermos, van a sanar. Solamente si usted reclama la energía del cosmos, del universo. Eso dice la nueva era y se llama el Reiki. El Reiki lleva a la gente a que sane a los demás imponiendo las manos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Reiki, que es una práctica no religiosa, es una práctica no, escúcheme muy bien, acompañada por la iglesia ni por la fe? Es una práctica que no es legal, si usted me quiere entender, para nosotros, las personas que tenemos fe. ¿Cuál es la diferencia entre el Reiki y una persona carismática de oración? El que el Reiki, aunque impone las manos y pide la curación para esta persona, pero la fe la tiene puesta en el hombre mismo, en las facultades humanas. Y si tal vez sale el hombre mismo, entonces la pide en el universo. Y esto no es de Dios. Y en cambio una persona que se dedica al ministerio de liberación, ¿qué hace? Pues también impone las manos a los enfermos, pero la fe la tiene puesta en Dios, en Jesús de Nazaret. San Marcos capítulo 11, versículo 22, pongan su fe en Dios. Y lo que usted pida, Dios se lo dará. Pero la fe está puesta en Dios. Cuando el Señor nos manda y mueve las manos a curar a los enfermos, es en su nombre. Porque el que está enviando se llama Jesús de Nazaret. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que está enviando y está diciendo: prediquen, pero también sanen a los enfermos. Porque la sanación de los enfermos es un signo de la instauración del reino en medio de los hombres. Sane a los enfermos. Pero también el Señor va más allá. El Señor dice: resuciten muertos. Esta expresión resucitar muertos se entiende de dos maneras. La manera carismática, que a través del poder de la fe, una fe para creer, una fe para mover montañas, a través del don de la fe, se le pide al Señor que esta persona que ha perdido la vida se levante, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en vida, que resucitó a 3 personas, una niña, un adolescente y un adulto, comprometiéndose con el hombre total. La niña, la hija de un hombre llamado Jairo, que era un sacerdote encargado de una sinagoga. El adolescente, el hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. El adulto, su amigo Lázaro, que estaba muerto, llevaba más de 3 días, 4 días que había muerto, y el Señor lo resucita, lo levanta de esa tumba. San Juan capítulo 11. Resucitar muertos con el don de la fe, como lo he escuchado yo de algunos predicadores, entre ellos el padre Moisés Lárraga, que es un sacerdote mexicano, que en paz descanse, el padre Emiliano Tardís, que en paz descanse, el padre Darío Betancourt. En uno de sus escritos el padre cuenta cómo Dios resucitó a una persona que había perdido la vida. Y muchos misioneros, hermanos, que cuentan esos bellos testimonios de poder de Dios, cómo levantaba el Señor los muertos a través de sus oraciones, a través de sus predicaciones. Pero también algunos biblistas dicen que levantar muertos, es decir, el Señor les está mandando a predicar, y a predicar el cumplimiento de las grandes profecías que venían dándose desde el Antiguo Testamento. Y entonces el Señor lo que los envía es a predicar la palabra de los profetas que ya habían muerto. Y entonces al volver a predicar, a anunciar aquellas grandes promesas, el Señor estaba enviándolos a levantar con su palabra a los grandes profetas, a traer presente la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento como un pleno cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que algunos biblistas traducen como levantar muertos. Yo me quedo con la primera, a través del don de la fe, levantar a aquellas personas
que han perdido la vida. Yo le pido al Señor que a través de mi ministerio pastoral, sacerdotal, carismático, algún día el Señor me permita orar por una persona que haya perdido la vida y que el Señor la levante para que todas las personas crean en Jesús, en su poder sanador, liberador, en los milagros. Eso lo vemos del Antiguo Testamento, en grandes hombres como el profeta Elías, en el Nuevo Testamento como el apóstol Pedro, que también resucitó muertos por el poder santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué interesante. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos. ¿Qué es purificar leprosos? La lepra era una enfermedad terrible en la época de Jesús. La enfermedad más terrible que podía sufrir una persona era la lepra. Pero resulta que la enfermedad en la época de Jesús era una maldición y era considerada como una consecuencia del pecado. Entonces, una persona era muy enferma era porque era muy pecadora, era un impuro, era un maldito. Y entonces el Señor envía a los apóstoles a purificar los leprosos, no solamente externamente, sino internamente. Esa lepra interna que es el pecado. Ya en San Juan capítulo 20, versículo 22, el Señor le da el poder a los discípulos de perdonar los pecados, de sanar esa lepra interior, pero también la lepra externa, la enfermedad externa. Purifiquen, no dicen sanen, dicen purifiquen leprosos, dice el Señor, tanto interna como externamente. Y un cuarto paso, una cuarta dimensión, o quinta dimensión, porque la primera es predicar a través de la palabra, pero también curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, y como quinto dice el Señor, expulsen demonios. Ya arriba, en el versículo 1 de este capítulo 10, el Señor le había dado el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sacarlos. Y aquí el Señor les da la orden expresa, el Señor les dice, con este poder que han recibido, expulsen demonios. Es decir, el Señor los envía a hacer exorcismos, los envía el Señor a expulsar los demonios. ¿De dónde expulsarlos? De donde estén, de los hijos de Dios, de las personas, de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, de los países, de las casas, donde estén alojados, hay que expulsarlos con el poder de Dios. Escúchenme bien, el demonio solamente se expulsa con el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fórmula de la liberación es: Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo a través del corazón de la Virgen María y expulsa a este demonio que está atacando este lugar o a esta persona. El Señor los envía a expulsar demonios. 5 aspectos que deben acompañar a un misionero: la predicación de la palabra, la oración por los enfermos, la oración por los milagros, la purificación de las personas y la expulsión de los demonios, según lo dice Jesús en este discurso apostólico, en este envío que está haciendo a sus 12, encomendándoles esta misión, que fue lo que el Señor hizo en su vida. El Señor, si ustedes leen conmigo San Lucas en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, el Señor, cuando hable el libro, desenrolla aquel rollo del profeta Isaías. El Señor dice: el Espíritu Santo sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, la predicación. Vayan y anuncien que el reino de Dios ha llegado. El Señor lo hizo y lo envía. Dice: me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a aquellos que están enfermos interiormente, aquellos que tienen su interior enfermo. Vayan, purifiquen leprosos, dice el Señor, purifiquen internamente y externamente. Aquellos que están dañados en su interior, envía el Señor a que proclamen la liberación a los cautivos. Segundo, la vista a los ciegos, la sanación física. El Señor los envía también. Vayan, dice el Señor, y curen a todos los enfermos que ustedes encuentren por su paso. Y como cuarto, a dar la libertad a los oprimidos, es decir, a expulsar demonios. El Señor, esto que está mandando a sus apóstoles, es lo que el Señor hacía manifestando su poder. El poder sanador y liberador de Jesús, ejercido por Él en toda su vida pública, se lo está comunicando a sus apóstoles a través de este envío misionero que el Señor está haciendo con estas personas. Pero vea qué interesante esto. ¿Acaso el Señor era el único
que tenía misioneros, discípulos, que los seguían o que enviaban discípulos a hacer más discípulos. No, los fariseos también lo hacían. Si ustedes leen conmigo San Mateo en el capítulo 23, versículo 15, ya lo que dice el Señor. Ay de ustedes, este ay es una maldición. Maldición, dice Lucas en el capítulo 6, versículo 12 en adelante. Empieza el Señor a hablar acerca de las maldiciones, sobre todo en el 25, dice, las maldiciones, pero ay de ustedes ricos, ay de ustedes que se ríen, ay de ustedes. Este ay de Jesús son las maldiciones. ¿Cuál es la contraposición de esta maldición? Bienaventurados, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen. Pero cuando habla el Señor de las ay de ustedes, es una maldición. Dice la Biblia de Jerusalén, las maldiciones, ay. Aquí el Señor, desde el Evangelio de San Mateo, nos va a hablar de 7 maldiciones contra los escribas y los fariseos. Vea qué interesante esto. La primera es, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Esa es la primera. La segunda es, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, convertir a una persona al judaísmo que no haya nacido judío. Un prosélito, un converso, que recorre mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, es decir, a convertirse, lo hacen hijo de condenación el doble que ustedes. Es decir, los escribas y los fariseos también tenían misioneros, pero estos misioneros tenían una particularidad tremenda que el Señor ahorita la va a eximir, la va a acabar completamente. Estas personas viajaban con todos los lujos de la época, con exigencias terribles, exigían, llevaban dinero, eran personas que extendían su fe a través de la misión, a través de la predicación, pero dice el Señor, los hacen hijos de condenación el doble que ustedes, es decir, los malacostumbraban a vivir de esa manera. Para que los apóstoles no se parezcan a estos misioneros, el Señor les va a hablar claro, y el Señor le dice, no se procuren ustedes oro, es decir, no lleven oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos. ¿Por qué? Sencillamente porque la fe no tiene que estar puesta en lo que se tiene. La fe tiene que estar puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón no hay que llevar nada, no hay que llevar, dice el Señor, oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, porque la máxima riqueza tiene que ser Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y estar despojados absolutamente de todo. Continúa diciendo el versículo 10, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. ¿Por qué? Porque el obrero merece su sustento. Ojo con esto. El Señor había dicho, gratis lo recibieron, délo gratis. Gratis lo recibieron, délo gratis, dice nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el obrero, el trabajador, merece su sustento. Es decir, tienen que ir teniendo su fe puesta en la divina providencia. Ahora hay personas que dicen, Padre, pero la Biblia dice que gratis lo recibieron, délo gratis, entonces yo no le voy a dar absolutamente nada a este misionero porque que viva de la misericordia de Dios, de la divina providencia. Claro, pero la divina providencia se da a través de ustedes. ¿Cómo vive un misionero? A través de la misión. Diría San Pablo, el que viva del altar, que viva del altar. El que viva en el altar, que viva del altar. A través de la ofrenda, a través del estipendio. De ahí vive el misionero, sin cobrar, sin exigir. Entregados a la divina providencia de Dios. Que nuestra fe esté puesta en el Señor. Por esa razón, el Señor con este mandato, en el versículo 9 y 10, hace una diferencia de los misioneros que tenían los escribas y los fariseos, que estaban muy pegados a lo material y que sencillamente para llegar a algún lugar lo que hacían era cobrar grandes cantidades o hacer unas cosas terribles que no le daban la gloria a Dios. Y el Señor lleva a los apóstoles a que se despojen de todo esto. Si la casa es digna, llegue a ella su paz.
Mas si no es digna, su paz se vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni escuchan sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad, aquella, sacúdase hasta el polvo de los pies. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros llegamos a una casa, tenemos que llevar la paz. No llevamos riquezas, no llevamos oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni túnicas, ni sandalias, ni bastón. No podemos entregar nada material. Lo único que podemos entregar es lo que tenemos. Lo que le dijo Pedro y San Juan a aquel hombre paralítico en la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén, cuando les pidió una limosna y dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ustedes se imaginan donde Pedro y Juan hubiesen tenido al menos una monedita, dirían los nicaragüenses, al menos un chelín, al menos una cora, dirían los norteamericanos, al menos un penny, un centavo. Ustedes se imaginan donde Pedro y Juan hubiesen tenido al menos eso en sus bolsillos, este hombre se hubiese quedado paralítico. Sin embargo, como cumplen la palabra del Señor, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos le damos. En el nombre de Jesús, levántese y ande. Y él se levantó y caminó por su propia fuerza, por la fuerza que le estaba dando nuestro Dios al sanarlo, al realizar ese milagro. El Señor dice: cuando lleguen a una casa, busquen, asóciense con personas que compartan su misma fe, que tengan su misma esperanza, gente que sea gente de paz, gente digna de recibir la palabra de Dios. No echen las perlas a los cerdos, dice el Señor en alguna parte de su palabra. No echen las perlas a los cerdos, no desperdicien la gracia. Busquen, asóciense con personas que compartan su misma fe para que ustedes se queden en aquella casa. Y al llegar a esta casa, salúdelas diciendo: la paz sea esta casa. Si allí habita gente de paz, la paz recibirán ellos. Si no, dice la traducción desde la Biblia, desde el Evangelio de San Lucas, la bendición volverá a ustedes, dice el Señor. Qué interesante es esto. Tenemos que buscar personas de paz y tenemos que entregar lo que llevamos. ¿Qué llevamos? La paz del Señor. ¿Qué llevamos? El envío del Señor. Predicar la palabra, sanar los enfermos, resucitar los muertos, purificar los leprosos, expulsar los demonios. A esto es que nos ha mandado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La paz sea a esta casa. ¿Qué significa la paz? Que lo que yo tengo en mi interior, que es Jesús, lo reciba también ustedes. Pero si allí no hay gente digna, esta bendición volverá a ustedes. Si lo reciben. Pero si no lo reciben, ¿qué va a pasar? Si lo reciben, ¿qué tiene que hacer? Predicar, sanar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Y si no lo reciben, ¿qué tiene que hacer? Maldecir, tal vez como pensaban Santiago y San Juan, cuando el Señor iba a entrar en aquellas ciudades samaritanos y no lo recibieron. Los hijos del trueno le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre esta ciudad para que sean consumidos? Y el Señor les dice que no. ¿Qué tienen que hacer? Sacudirse las sandalias del polvo de sus pies. Sacudirse las sandalias, sacúdase en el polvo de sus pies, dice el Señor. ¿Qué significa eso? No llevarse nada guardado en el corazón. Padre, que aquí en esta diócesis, en este pueblo, en esta ciudad, no recibieron la misión. Váyase, pero sacúdase el polvo, es decir, no lleve rencor en usted. No deje que ese pequeño polvo lo que haga es opacar su ministerio. Váyase libre en el nombre de Jesús. Pero sepan, dice el Señor, yo les aseguro, y cada vez que el Señor dice estas tres palabras, yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ya conocemos Génesis 19, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Habrá menos rigor, dice el Señor, para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Ustedes sigan evangelizando. El Evangelio de San Lucas dice: pero antes de irse, recuérdenle que el reino de los cielos está cerca. Váyanse, pero antes de irse, recuérdenle que el reino de los cielos está cerca, que el reino de Dios ha llegado a ustedes y que se está instaurando a través de la predicación de la palabra y a través de los signos, prodigios y portentos que Dios obra a través de sus discípulos. Hermanos y hermanas, hoy escuchemos la palabra del Señor. Pongamos nuestra fe en Él, en su poder, en el poder que hemos recibido, el poder que Dios nos ha comunicado a través de este envío que el Señor hace. Pidámosle al Señor que a través del corazón de la Virgen
nosotros podamos seguir obrando conforme a lo que Él quiere que nosotros obremos. Que salgamos a predicar la palabra y que a través de nuestro ministerio Dios obre prodigios, portentos, milagros, pero que todo esto suceda en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración para hoy jueves 11 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Benito Abad. Yo quiero traer una oración que la revista litúrgica Palabras de Vida de la Diócesis de León nos regala para este día. Oración a San Benito Abad. Oremos. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, del cuerpo y de la mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor, remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pide también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, María y José, os amo, salvad vidas, naciones y almas, por intercesión de San Benito Abad. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy jueves 11 de julio, día de San Benito Abad. Pidámosle a San Benito que ruegue e interceda por nosotros delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que los deseos de nuestro corazón se hagan realidad y para que podamos extender el reino de Dios a través de nuestro apostolado, a través de nuestra predicación. Hermanos, yo antes de irme quiero recordarles tres cosas. Primero, he sido invitado a Tierra Santa el próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo. Y yo quiero que ustedes me acompañen a esta peregrinación. Va a ser una peregrinación muy bendecida para la gloria del Señor. Vamos a ir tras las huellas de la Virgen María, siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, mis hermanos, necesito embajadores. Hoy el Señor en su Evangelio escogió apóstoles y los envió a predicar la palabra. Yo necesito que ustedes escuchen esa palabra y la hagan realidad. Necesito embajadores, personas que me ayuden a evangelizar. ¿Y cómo lo hacen? Vea, primero suscríbase al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. Es necesario que se suscriban porque estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Y segundo, que copien el link de la predicación y se la envíen a sus familiares amigos recomendándoles lo mismo. Que se suscriban y que a su vez compartan el link para que el Evangelio llegue a sus corazones. Y tercero, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica. Vamos muy lento, mis hermanos. Tenemos solamente $6.300. Yo en estos días estaba rezando. Yo dije, Señor, yo quiero hacer algo para ti. Y Dios pone en mi corazón que inicie con un cortometraje. Así que ya, hermanos, lo hemos maqueteado para la gloria del Señor. Y en estos días inicia el rodaje de este cortometraje. Mis hermanos, se va a llamar Laudes, una nueva esperanza. Hermanos, un nuevo amanecer. Claro, mis hermanos, próximamente ustedes lo van a ver a través de este canal del Padre Bernardo Moncada. Y le doy gracias a los hermanos que me han colaborado con ese $1 para la evangelización. Yo sé que este proyecto va a llegar a muchos corazones. Es un programa testimonial donde muchas personas van a sentir el amor de Dios y se van a convertir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, $1 para la evangelización. Y lo pueden hacer llegar a través de Bancolombia, de West Fargo, a través de Nequi o de PayPal. Son medios de donación que en la descripción del video lo encuentran ustedes muy claramente la manera de hacerlo. Ahora sí, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.